Mi nombre es Alan Salas y esta es una historia que contar con los hachas. Nací el 10 de septiembre de 1989 aquí en La Paz, Baja California Sur. Pues yo recuerdo que desde chico siempre me crié con mis abuelos en la casa de la mamá de mi papá. Estudié hasta tercero, hasta segundo de primaria en la escuela Arturo Oropesa Villegas aquí en La Paz. Y en tercer año me fui a vivir con mis papás a Santa Rosalía, pero después regresé a cuarto y quinto aquí en La Paz, y en sexto año me fui a vivir a Los Mochis, donde estuve por muchos años allá con mis papás. Mis papás eran encargados o eran subdirectores de un centro de rehabilitación contra adicciones en la ciudad de Los Mochis. Entonces, como yo siempre me crié con mis abuelos, llegó un momento en el que ya tuvieron una estabilidad allá en Los Mochis donde vivían, y pues me quisieron llevar. Honestamente yo no quería regresar, o sea, no quería irme con ellos porque ya estaba acostumbrado a vivir con mis abuelos, encariñados con ellos, pero pues al final de cuentas en ese momento pues eres un niño y tienes que obedecer a lo que tus padres te digan. Me voy a Los Mochis, donde inicio a cursar el sexto grado de primaria, termino la primaria, estudio la secundaria y la prepa en Los Mochis y un año de universidad. Cuando salí de la prepa, mi papá se enfermó de diabetes y dio aviso a las autoridades del centro de rehabilitación que estaba enfermo para ver si podían ayudarle y tomar un tiempo de descanso. No se dieron las posibilidades y decidieron entregar el centro de rehabilitación. Entonces, eh, tomaron la decisión de regresar acá a Baja Sur a seguir viviendo y llevar una vida un poco más tranquila, porque siempre el trabajo con personas con adicciones es un trabajo muy bonito, pero muy desgastante, porque yo recuerdo que mi papá siempre lo veía con una vocación, el hecho de ayudar a las personas, y él siempre optó por vivir en el mismo lugar donde estaba el centro de rehabilitación. Hay lugares que pues los directores o los encargados o los dueños viven en una casa aparte, pero él decía que para tener una rehabilitación integral era necesario estar más al pendiente de ellos y con ellos para que vieran que también uno pues llevaba una vida así tal cual como la que ellos estaban viviendo. Entonces, pues yo creo que pues el destino o a lo mejor los corajes, la situación, la vida que llevaban, pues, lo llevó a enfermarse y decidió regresarse, como les platico, acá a La Paz. Bueno, en realidad se fueron a Los Cabos. Y como yo ya había iniciado a estudiar mi carrera de licenciado en Derecho allá en la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues hablé con ellos y les pedí la oportunidad de quedarme a terminar el primer año de la universidad, y a lo cual pues aceptaron. Finalmente yo no quería perder un año de escuela, tenía bien marcado mis sueños o un propósito de vida, y pues me quedé viviendo solo un año allá en Los Mochis. Durante este año pues fue un poco complicado porque pues es difícil vivir solo. A lo mejor como jóvenes pues pensamos que pues dices, voy a vivir solo, puedo salir a fiestas, puedo hacer lo que yo quiera, tengo más libertades, no hay restricciones, pero realmente las personas que nos ha tocado vivir solos pues sabemos cómo es el hecho de enfrentar llegar un día a tu casa, a lo mejor de un mal día, y querer platicarlo con alguien y que la casa esté vacía, o a lo mejor un día bueno con algún donde me saqué un 10 en un examen muy complicado y llegar y querer platicarlo y decir, ¿sabes qué? Me está pasando esto, y que no hubiera nada bien, pues realmente sí es complicado vivir solo.
Afortunadamente, durante este tiempo conocí a muchas personas que fueron y siguen siendo importantes en mi vida, porque hemos creado lazos de amistad que se han llevado más allá, de tal forma de ser como prácticamente una familia o más allá que la familia, porque creo yo que las personas que están contigo en las buenas, en las malas, son la familia finalmente, las que se quedan a acompañarte en los momentos difíciles, las que están ahí para celebrar y festejar los logros. Creo que esas son las personas que deberíamos de llamar familia, más allá de que nos una unión de sangre o no. Entonces, pues en mi caminar allá en Los Mochis dejé muy buenos amigos, dejé hermanos, y pues al término de mi primer año de la licenciatura me habló mi abuela, que para mí pues fue como una madre, y me dijo que estaba enferma, entonces que quería que me regresara para que la cuidara y para que estuviera cerca de ella. Es por eso que yo regreso de Los Mochis a los 19 años. eh, a mis 19 años regreso de Los Mochis y empiezo a estudiar aquí Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Pues de entrada, yo recuerdo que siempre para mí fue un camino de mucho esfuerzo. Ha sido durante toda mi vida, he aprendido a esforzarme al máximo para lograr lo que anhelo, mis sueños, mis objetivos. Algunos se han ido perdiendo, diluyendo en el camino, pero siempre me he mantenido con la ilusión y con la firmeza de buscar mejores condiciones de vida, de siempre estar en mejores condiciones, y sé que para lograr lo que uno se propone, pues requiere un esfuerzo, un sacrificio. Fue complicado para mí el hecho de volver acá a La Paz porque pues la mayor parte o la más importante de mi vida la viví en Los Mochis, y llego aquí, pues no tengo amigos, no conozco a nadie, los amigos que estuve en la primaria, hasta la fecha yo creo que he visto a un par de ellos solamente, entonces sí fue complicado el inicio. En cuanto a la escuela, en cuanto a las actividades cotidianas. En lo personal, pues fue grato porque la persona más importante que he tenido en mi vida, pues hasta ese momento era mi abuela, y pues el vivir con ellos y el estar con ellos, el tener la posibilidad de cuidarlos, de acompañarlos, de devolverles un poco de lo mucho que hicieron por mí durante mi infancia, pues era algo grato. Entonces, pues eso fue los principales retos que tuve cuando regresé a vivir acá a La Paz. Em, sí ha habido algunos momentos durante mi vida en los que he pensado en tirar la toalla en muchos aspectos. Es complicado, es muy difícil platicarlos. Con la intención no es de victimizarse, sino simplemente hay situaciones que se te presentan en la vida y, por ejemplo, em, a mí, pues cuando fallecieron mis abuelos, pues fue un golpe muy duro para mi vida porque, pues como repito, siempre han sido las personas más importantes en mi vida porque fueron las que me dedicaron tiempo para hacer de mí una persona de bien, para enseñarme a trabajar, para inculcarme valores. eh, por eso es que ha sido complicado su ausencia, y pues ahora que como vas creciendo, pues te enfrentas a varias situaciones. Hace no muy poco tiempo no estaba, eh, terminé una relación con la mamá de mis dos hijos, y fue muy complicado, o ha sido muy complicado esa situación, pues porque finalmente el extrañarles, el no verlos, y te encuentras con ciertas dificultades que la verdad pues uno nunca se espera, porque yo siempre he tratado de ser bueno con las demás personas, o, o ser leal con las demás personas. Siempre he tenido claro ciertos valores, y a veces te llevas ciertas sorpresas porque a veces no siembras lo que cosechas, porque a veces uno piensa que si siembras cosas buenas, siempre te van a venir cosas buenas, pero hay ocasiones en las que pues no. A veces las personas tienen diferente forma de pensar, diferentes formas de ver la vida, y a lo mejor no quiere decir que yo esté en lo correcto, a lo mejor me he equivocado muchas veces,
pero yo creo que lo importante es que cuando uno reconoce cuando se equivoca y hace algo para cambiar y para tratar de evitar ese tipo de situaciones para que no sean reiterados los errores. Esos momentos han sido los complicados y hablando en lo deportivamente, pues ahora hace un año, eh, como algunos saben, tengo un equipo que se llama Gallo Fino. Hace un año no nos fue nada bien en el torneo y pues afortunadamente durante toda la historia, hasta el momento tenemos más de 15 años con Gallo Fino y afortunadamente siempre hemos sido un equipo protagonista, hemos tenido la fortuna de tener muy buenos jugadores, grandes personas han pasado por el equipo, una afición increíble que siempre está en las buenas, en las malas, pero ese torneo quedamos eliminados contra los Pumas, nos ganaron 4-1 o 4-0. En ese momento, al término del partido, les agradecí uno por uno a mis jugadores y les dije que íbamos a pausar el Gallo Fino, que íbamos a tomarnos un descanso porque no quería que la gente se quedara conmigo nomás por la gratitud o por el cariño que me tuvieran. Y yo recuerdo que llegó mi capitán, Ricardo Chino Lomas, un gran amigo mío, y me dijo, tranquilo, Alan, estábamos calientes, ha terminado el juego, luego nos sentamos a platicar y vemos cómo regresamos y volvemos a competir. Y en lo que respecta pues a lo deportivo, yo creo que ese ha sido el momento en el que pues ya había decidido tirar la toalla y dejar el fútbol un rato de mi vida. Yo siempre he tratado de a todas las personas sacarle ver lo positivo de las personas y a cada una de las personas que se han cruzado en mi vida he tratado de aprenderles las cosas buenas sí, las cosas buenas y desechar lo malo. Eh, Incluso pues de un inicio mi padre me enseñó muchas cosas que hasta el momento en mi vida trato de poner en práctica. Mi madre también siempre ha sido muy trabajadora, siempre se ha esforzado para estar bien y para salir adelante. Es una mujer que admiro y que respeto y que amo muchísimo, pero específicamente yo creo que la figura de mis abuelos, de mi tata Guillermo y mi nana María, sí han sido los pilares fundamentales en mi vida, porque pues creo yo que la persona que soy, el Alan Salas que la mayoría de la gente conoce, es parte importante, parte fundamental de eso. Ellos son los responsables. Y pues las personas que me acompañan en este peregrinar de vida también son muy importantes para mí. Mis hijos son un bastión, un pilar en mi vida porque finalmente ellos son el motivo por los cuales me despierto cada día buscando hacer mi mayor esfuerzo por, como les digo reiteradamente, tener mejores condiciones de vida y cumplir sueños, metas, anhelos, tratar de ser un ejemplo para ellos y tratar de no cometer los errores que a lo mejor un día alguien tuvo conmigo y así evitarles que sufran o que pasen por lo que yo viví. Construir la vida que tienes hoy. Pues creo que en sí todos los valores son importantes. Cada uno cumple una función o cada uno cumple un objetivo en la vida de las personas, pero yo creo que siempre es importante para mí la lealtad es un valor innegociable que tendrían que tener todas las personas. Desafortunadamente no todas las personas eh, tienen el valor de la lealtad. Creo que es muy importante la gratitud, el ser agradecido con las personas. Creo que es uno de los mayores virtudes y valores que el ser humano tendría que tener. El que no se nos olvide cómo las personas han influido de manera positiva o han dejado o han hecho cosas por nosotros, creo que es muy importante. Eh, la amistad, el respeto, creo que también es uno de los principales valores que tendría yo o que tengo como, como fundamentales en mi estilo de vida
el respeto, la amistad, la lealtad y la honestidad. Eh, Como algunos me conocen, pues tengo un negocio de uniformes, El Campeón se llama, de venta de material deportivo, de uniformes deportivos, y mi, durante este trabajo o durante el inicio de este negocio, pues me he equivocado muchas veces. A veces no se entregan los uniformes a tiempo, a veces surgen contratiempos y es ciertos detalles que ocurren, no porque yo quisiera. A veces son cosas ajenas a mí, pero dentro de eso, lo que yo siempre les digo a mis clientes y a la gente, o sea, yo prefiero devolverles el dinero o para no quedar mal, si ya me equivoqué o si tuve un desacierto, a que digan que me quedé con un peso, porque trato de ser muy honesto. Yo, como algunas veces le he platicado con mi mamá y le digo, pueden decir muchas cosas de mí, pero que nunca hablen de un Alan deshonesto, de alguien que se queda con un peso de los demás o con algo de los demás sin merecerlo o sin ganarlo. Creo que resumiría yo en esos: lealtad, gratitud, respeto, honestidad y empatía. Empatía porque creo que en la actualidad es una palabra que a lo mejor pudiera estar de moda, pero desde hace muchos años o desde siempre debió de haber existido la empatía. El hecho de ponerte en los zapatos de los demás, el hecho de asimilar cómo se sienten las demás personas y tener en cuenta eso para evitar generarles un daño, creo que es algo muy importante. Esos serían mis 5 valores fundamentales en la vida de Alan Salas. El amor por el fútbol nació desde pequeño porque yo miraba, pues mi papá le gustaba mucho el fútbol y él le iba a las Chivas. Em, Me acuerdo que su ídolo era Ramón Ramírez y pues obviamente uno de pequeño siempre trata de seguir los pasos de los padres y, y pues yo también le iba a las Chivas de pequeño porque me gustaba mucho cómo jugaba Ramón Ramírez y era mi ídolo. Entonces, desde ahí empezó. Tuvimos la oportunidad de jugar en un equipo del barrio, con el profe Servando. Nos juntábamos a jugar en las tardes al frente de la calle, poníamos 2 piedras de porterías y jugábamos retas con la cuadra de atrás de la calle y pues de ahí inició el fútbol, donde empezamos en un equipo Deportivo 13 y de ahí cuando me fui a vivir a Santa Rosalía, como no conocía a nadie, a una cuadra de la casa donde vivíamos había un kiosco. Ahí en ese kiosco, en la colonia Nopalera, se hacían retas y jugabas pues con la pared, entonces jugabas uno contra uno o dos contra dos máximo, porque pues está muy chiquito el kiosco y ahí creo yo que empecé a jugar mejor. No soy bueno, pero creo que ahí fue donde empecé a aprender a jugar como tal. Y, pero sé jugar. Jugaba y cuando me fui a Los Mochis, empecé a jugar allá con mis amigos de la escuela. Nunca jugué en un equipo como tal. En la secundaria hacía retas, pero yo creo que en la prepa fue donde empezamos a jugar un poquito más. Teníamos un grupo de 5 o 6 amigos, un equipo que jugaba en el torneo interno, se llamaba Los Bizcochitos, y pues ahí empezamos a jugar, donde tuve la posibilidad de hacer muy buenos amigos. Entonces, a la par de jugar fútbol o en la escuela, pues yo vivía con mis papás en el centro de rehabilitación donde mis papás eran los encargados, y recuerdo que tenían una rutina los días martes, siempre era de deporte. Entonces íbamos a la ciudad deportiva, en Los Mochis, a jugar fútbol y a hacer retas y desde ahí empezamos. Entonces, creo yo que así más o menos se fue transformando mi amor y mi pasión por el fútbol. Pero cuando llego de Los Mochis acá a La Paz, pues afortunadamente en mi estancia en Los Mochis y en el centro de rehabilitación donde estaban mis papás, aprendí muchas cosas y creo yo que obtuve el amor por ayudar a las personas.
Creo yo que eso data desde un inicio, porque desde mi infancia a lo mejor los problemas o los traumas de mi infancia, creo que me han hecho ser la persona que soy, para bien o para mal. ¿Por qué? Porque siempre cuando estamos en el centro de rehabilitación, pues mi papá me enseñó a que a las personas siempre hay que ayudarles. Entonces yo miraba cómo lo mismo que comíamos en mi casa, lo mismo comían los internos, el trato que se nos daba, o sea, a veces no lo entendía. A veces se me hacía muy injusto que a mí me pusieran a realizar una actividad como una áreas de trabajo se le llamaba, donde me ponían a, no sé, a cortar el zacate, a limpiar la cocina, el templo donde se reunían y ciertas cosas no las entendía, pero yo creo que eso a la postre sirvió porque me forjó una disciplina, me forjó un carácter y creo que cuando regresé acá a La Paz y ahora que estoy en el fútbol con mi equipo Gallo Fino, he tenido la posibilidad de ayudar a la gente a través del fútbol, a través del deporte. He visto el fútbol como un medio para llegar a las personas e influir de manera positiva en ellas. Entonces creo yo que por ahí nació la pasión por el fútbol. Gallo Fino. Pues Gallo Fino se podría decir que es mi vida porque pues ya tengo 15 o 16 años con el equipo y a lo largo de la historia de Gallo Fino han pasado, como les decía anteriormente, muchísimos jugadores muy buenos, otros no tan buenos, pero en sí muchísimas grandes personas. He tenido la fortuna de contar con algunas pues llamadas leyenda por algunos medios de locales donde más allá del fútbol y que han sido parte importante de Gallo Fino, nos une una amistad que afuera de las canchas pueda yo o ellos puedan saber que lejos de solamente el fútbol, dejarlo aparte y creo que lo más importante es la vida diaria. Entonces, creo yo que a través de Gallo Fino hemos podido llegar a muchas personas para bien o para mal, pero pues creo que lo que se tiene que rescatar es las cosas positivas. Entonces, de ahí nació un Gallo Fino, por eso creo que es parte de mi vida. Pues creo yo que a veces, o ya con el paso de los años, a veces te vuelves un poco repetitivo o ciertas cosas las tienes como base. Entonces, creo que pues siempre le digo a los muchachos que están en mi equipo que el fútbol es como la vida, siempre te enfrentas a retos. Yo desde chico, mi posición en el fútbol es defensa, porque siempre me gustaba competir con los mejores. Y para mí yo veía que los delanteros eran los que metían gol y que eran los mejores, y siempre trataba de competir y de buscar quién era el mejor para competir y evitar que metiera goles o que hiciera un buen juego. Entonces, creo yo que la vida y el fútbol se llevan de la mano. ¿Por qué? Porque son muy similares. Siempre buscas mejorar, siempre buscas estar en la cima, pero también el fútbol te trae derrotas. La vida diaria tienes derrotas, tienes caídas. A veces llegas a un nivel muy alto donde van saliendo las cosas como uno quiere, como uno pretende, a veces más allá de lo que uno esperaba llegas, pero llega un momento en la vida y en el fútbol que siempre hay un declive, porque es como todo lo que sube tiene que bajar. Y llega un momento en el que pues no todo es color de rosa, llegan derrotas, a veces llegan errores, llegan pérdidas en la vida diaria y creo yo que por eso es como que le encuentro la similitud con el fútbol. Siempre les hablo de que el fútbol es tan bonito que te da revanchas, que al día siguiente te da la posibilidad de jugar nuevamente y buscar la victoria. Y así en la vida diaria, a veces si te equivocas, si te caes, si tienes tropiezos, también la vida te presenta nuevas oportunidades y nuevas alternativas para levantarte. Entonces creo yo que sí es como he tratado de vivir mi vida a la par del fútbol y sí me ocupa una parte importante de mi tiempo.
a veces, como les digo, siempre hay que reconocer uno lo bueno y lo malo, y creo que a veces también no es tan bueno. ¿Por qué? Porque a veces uno deja de hacer cosas, deja de dedicarles tiempo a la familia, deja de dedicarles tiempo a las personas que te aman, porque tienes compromisos con el fútbol, a veces tienes fiestas, eventos y no puedes ir o llegas tarde o andas apurado, vas, juegas, te bañas, te cambias y ahí vas en friega al compromiso, y creo yo que en ese sentido, pues a veces el fútbol te da y te quita. Entonces creo que tendríamos que encontrar un equilibrio, y pues a lo mejor ha sido uno de mis errores el hecho de a veces dedicarle más tiempo a ciertas actividades que a otras. Entonces, pero como les digo, siempre el fútbol y la vida son tan bonitas que te encuentras con gratas sorpresas. Entonces, pues en sí yo creo que es eso. Eh, Qué interesante pregunta. Realmente sería muy deshonesto de mi parte decir que me arrepiento de cómo he llevado mi vida. Sí me he equivocado y he tenido tropiezos, y a lo mejor involuntariamente he afectado a personas con mis decisiones o con mis actitudes, pero nunca han sido con la intención de lastimar a nadie. Siempre he tratado de ser muy honesto, muy transparente con las personas. Evito que la gente que yo quiero, que la gente que yo aprecio sufra. Trato de ayudarlos, de apoyarles en todas sus actividades, en todos sus sueños, pero en sí el consejo como tal, pues no podría decirle un consejo como tal, sino a veces quisiera haber tenido un poquito más de sabiduría para, para tomar decisiones más acertadas. Pero en sí, pues no, como les digo, no me arrepiento de la vida que llevo, de la vida que, no me arrepiento de Alan Salas que soy. Pido perdón a la gente que he afectado con mis decisiones, pero en sí, pues como les digo, nunca lo he hecho con la intención de afectar a nadie. Y pues creo yo que no le daría ningún consejo como tal, porque pues así a lo mejor hubiese sido una historia diferente, no lo sé. Pero como les digo, el fútbol en mi vida ocupa un lugar importante y ha sido un medio para llegar a muchas personas. En reiteradas ocasiones platico de algunos, porque a veces se me pasan ciertos nombres, no es con la intención de hacerlos menos. Para mí, todas las personas que han pasado, todos los jugadores que han pasado por Gallo Fino, estén esporádicamente, cumplan o no torneos, ciclos, años, son personas importantes y siempre contarán con un amigo, contarán con mi respaldo, y he tratado de ayudarles y de apoyarles aunque no estén en mi equipo, aunque no sean parte de Gallo Fino actual. Pero te digo, el fútbol te deja cosas muy bonitas. Sí, a veces también te deja cosas no gratas, porque a veces te encuentras con personas malagradecidas, y a veces la gente te dice, oye, pero este hizo esto, o este dijo esto de ti, o ciertas cosas que prefiero yo dejarlas a un lado y tomar en cuenta lo positivo, lo bueno. A lo largo de la historia de Gallo Fino, pues hemos tenido la posibilidad de ver a muchos jugadores desarrollarse profesionalmente, cumplir con sus sueños de terminar una carrera. Han pasado maestros, ingenieros, contadores, y no solamente eso, porque a veces no todas las personas tenemos las mismas posibilidades o el mismo camino, pero vivimos creyendo que el tener un título, el terminar una carrera es como parte fundamental de la vida, o como es algo que siempre tendríamos que aspirar, y yo creo que sí. En sí el hombre no debería ser una persona conformista desde mi punto de vista, uno siempre tiene que aspirar a más, pero como les digo, no todos tienen los mismos sueños, las mismas metas. Hay gente que a lo mejor su sueño no es terminar una carrera, su sueño es tener un trabajo estable, tener una casa, tener un carro, tener una familia. Y creo que afortunadamente a lo largo de estos años he visto
muchas personas desarrollarse. Eh, Se me pasan algunos nombres, pero como tal y individualmente les hago saber que estoy orgulloso de ellos, de cómo se han convertido en padres de familia, cómo se hacen responsables en su hogar, cómo tienen un trabajo, cómo algunos, te digo, terminan la escuela, otros forman un hogar, se casan, tienen un matrimonio. Yo en lo personal, siempre mi sueño de vida lo he visto, lo he visto en otras personas. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no he cumplido con ese sueño de vida como lo imaginaba desde pequeño, como era el terminar la escuela. Recuerdo yo que en mi hogar siempre, pues mis hermanas intentaron ser licenciadas en Derecho y no tuvieron sí tuvieron la posibilidad, pero no pudieron eh, quedar en esa carrera. Entonces yo tuve la posibilidad de estudiar la licenciatura en Derecho. Y yo me acuerdo cuando estaba chico, mi abuelo me cantaba y me decía, yo quiero que la Lancete sea licenciado o gobernador. Siempre desde chico cantaba esa canción y yo sé que era un sueño, un anhelo de mi abuelo. Entonces yo recuerdo que cuando hice el examen para entrar a la universidad ahí en Sinaloa, pues afortunadamente quedé y quedé con los mejores resultados en el examen. Y creo yo que fue una de las grandes satisfacciones que pude darle en vida a mi abuelo. Entonces, les digo, mi sueño era eso, pues terminar una carrera, tener un trabajo estable, tener una casa y algo que ofrecerle a la persona que estuviera conmigo como compañera de vida. Sin embargo, pues por diferentes circunstancias no pude cumplir ese sueño como tal o al pie de la letra como yo esperaba y a veces me sentía que había fracasado. Pero, pues como les digo, cada quien va forjando su camino y cada quien va haciendo las cosas a su modo y a como se puede y a como se presentan. Entonces, pues la carrera sí la estudié, mi casa también tuve posibilidad de comprarla. Hoy tengo un trabajo estable, agradezco a Dios por eso, porque por todas las oportunidades y todas las bendiciones que me ha dado. No, aún no, pues nunca me he casado, era un sueño también, honestamente, el hecho de casarme, he formado una familia. Desafortunadamente las cosas no salieron como yo hubiese querido, pero como les digo, el fútbol y en la vida siempre te presenta nuevas oportunidades. Hoy estoy intentando ser una mejor persona, hoy estoy intentando abrirme un nuevo camino, tratar de no cometer los errores, porque como les digo, es importante reconocer cuando uno se equivoca, en qué cosas se equivoca y no solamente eso, porque el hecho de reconocerlas pues no implica que vayas a cambiar, sino el hecho de cambiarlas o dejar de repetir ciertos patrones es lo que nos hace ser diferentes. Pero les digo, a través de mi vida, he visto en mis amigos, en mis hermanos, cumplir sus sueños y me alegro por las personas porque siempre me generará felicidad el ver a mi gente y a la gente que quiero, que estimo, realizarse actualmente o a lo mejor ahorita, como les digo, se me van ciertos nombres, pero uno de los que siempre yo agradezco y le reconozco es, por ejemplo, Sixto Castro. Él en cada oportunidad que tiene me da o me señala como una de las personas que influyó en su vida. Algunas otras no lo hacen públicamente, pero las veces que les he necesitado han estado. Eh, Ahora hace poco tiempo perdí a un gran amigo que yo estimaba mucho, que es el señor Martín Burques, que en paz descanse. Era una persona que yo estimaba porque donde quiera que lo veía, donde me encontraba, se paraba y dejaba de hacer lo que estaba haciendo para ir a saludarme, y con las personas con las que yo estaba o con las personas que él estaba, siempre tenía una palabra positiva hacia mí y siempre hablaba algo bueno de mí. Desafortunadamente, pues el destino o Dios así lo decidió, ya no está con nosotros, pero ahora pues que ocurrió ese lamentable suceso, pues tuve la posibilidad de acompañar a su hijo, Gabriel el Caballito Burques, estar con él, y el hecho de que te reciban como uno más de la familia, pues también es grato.
en todos los años que he tenido Gallo Fino, he hecho grandes amistades. Tengo muchos consentidos porque hay mucha gente que me reclama y me dice que tengo ciertos consentidos. En sí, yo quiero y estimo y aprecio a todos mis jugadores. Obviamente hay unos con los que encuentras más cercanía y otros que a lo mejor no te dicen, o a lo mejor solamente cuando ya están en una situación determinada es cuando tienes la posibilidad de acercarte, porque hay gente que no se abre o que no expresa tan fácil sus sentimientos. Y pues, por ejemplo, en Los Cabos, pues tengo grandes amigos. Juanito Barrera, siempre que hay una oportunidad o algo, siempre me saluda, siempre me apoya. En Ciudad Constitución tengo grandes amigos, Fais, Kitty. Hay gente, tal es el ejemplo de Vicente Rodríguez Corral, de La Voz del Fútbol, que también él siempre, en cada oportunidad, pues yo me acuerdo que agradecía o decía que le había ayudado. Y realmente no hago las cosas porque me lo agradezcan o porque las personas digan mi nombre, porque siempre he tratado de ser, de llevar un perfil más bajo. Creo yo, estoy muy convencido de que cuando vas a ayudar a alguien, lo tienes que hacer de corazón y no con una doble intención, no con la intención de que te halaguen, no con la intención de que te expongan en redes sociales o de que platiquen. Entonces creo yo que esa es la base para ser alguien mejor en esta vida. Y en este caso, pues agradezco a los Hachas, que son mis amigos, que están iniciando con este proyecto como un medio, algo diferente a lo que los demás hacen, respetando pues a las personas que narran juegos. Ellos traen otro tipo de contenido, otra visión de cómo llegar a las personas. Entonces agradezco y les deseo mucho éxito. Afortunadamente y actualmente son de las personas más cercanas a mí. Agradezco que estén conmigo porque más allá como les digo, que he tenido muchos grandes jugadores, muy buenos amigos, y que el fútbol me ha dado la posibilidad de conocerles, pues también a veces en los momentos más duros, como les digo, a veces son pocas las personas que están con uno. Cuando las cosas no suceden como uno quiere, o cuando tienes tropiezos, o cuando estás abajo, como les dije, son pocas las personas que están, y creo yo que es grato agradecerles a ellos porque han estado en los últimos momentos muy duros de mi vida, han estado. Y pues reconocer que mis hijos son mi principal motivación para ser una buena persona, porque quiero ser un ejemplo para ellos. Mis jugadores, quiero ser un ejemplo, que la gente siempre me vea como alguien que pueda ayudarles, que trato y a veces, aunque no conozca a la gente, pues mi naturaleza o mi esencia siempre es ayudarles. A veces he peleado o he luchado batallas ajenas que ni me incumben, pero uno con la intención o con tratar de ayudar, pues creo yo que vale la pena. Creo yo que vale la pena el hecho de hacer o dejar de hacer cosas para dedicarles tiempo a las personas. Creo que es muy importante. Sí. Y pues también actualmente, o sea, de las últimas generaciones de Gallo Fino, pues está Jerry Rubio, que hoy ya concluyó su carrera. Está Luis Mario López, que ahorita está trabajando de radiólogo. Se fue a estudiar a la universidad en Guadalajara y fue en momentos complicados. Y muchos más que se me pasan ahorita por el tiempo, pues no me alcanzarían las horas para nombrar a cada uno, pero a todos mis jugadores, a todas las personas que han sido parte de Gallo Fino como patrocinadores, directivos, auxiliares, familias de los jugadores, muchas gracias. En especial también, pues Gera Medina, todos lo conocen y saben que es alguien que siempre va de la mano conmigo. Se ha convertido en una persona que de bien, o sea, me da gusto verlo con su familia como encargado de una empresa. Creo yo que ha sido bueno el hecho de que a las personas o a mi gente les vaya bien. Y, no, pues la última pregunta, güey. Que parezca tanto. Prefiero no contestarte esa pregunta, Mario. Esperemos la respuesta en un próximo clic, la tuya.